El alarido ahogado se desgarró en la oscuridad. Naruko, la de 10 años con cabello rubio sol y ojos azules cielo, corría, sus pequeños pies descalzos golpeando el empedrado frío. Detrás de ella, una horda de aldeanos, sus rostros distorsionados por la ira y el odio, la perseguía con antorchas y tridentes. El miedo la paralizaba, pero seguía corriendo, la esperanza de escapar una astilla minúscula en su corazón. Pero no pudo. Un brusco tirón la detuvo, y cayó al suelo, la tierra raspando sus rodillas. No la golpearon. En cambio, la obligaron a levantar la vista. Lo que vio la heló hasta los huesos. Allí, frente a ella, estaba Ikari, su única amiga, sonriendo, inocente. Pero de repente, los aldeanos se abalanzaron sobre la pequeña. ¡No! Déjenla en paz. Gritó Naruko, intentando liberarse, pero estaba inmovilizada. Vio el primer golpe, luego el segundo, el tercero. La sangre manchó el suelo, y el cuerpo de Ikari se retorció, luego quedó inerte. El horror se apoderó de Naruko, pero la escena se repitió. Una y otra vez. Ikari revivía solo para ser asesinada de nuevo, frente a sus ojos, una y otra vez. Los gritos de dolor de Ikari, los crujidos de sus huesos, el sonido de cada golpe resonaban en la mente de Naruko. Por favor, paren. Suplicó Naruko, sus propias lágrimas cayendo a torrentes, ahogándola. Su voz se rompió en un grito desgarrador, una súplica desesperada que nadie parecía escuchar. No más. Por favor, no más. Naruko se incorporó de golpe, la espalda arqueada, sus pulmones quemando por el aire que intentaba inhalar desesperadamente. Sus ojos lila estaban abiertos de par en par, fijos en la oscuridad de su habitación. El pulso le latía furiosamente en las sienes. No era real. Había sido un sueño. Una pesadilla. Siempre la misma pesadilla. Se deslizó de la cama, sus pies tocando el suelo frío. Caminó sin rumbo hacia el espejo que había en la habitación. La imagen que le devolvió era la de su propio rostro pálido y sudoroso. Sus ojos, normalmente vacíos, estaban inusualmente brillantes, y delgados senderos húmedos surcaban sus mejillas. Estaba llorando. Naruko llevó una mano temblorosa a su rostro, secándose las lágrimas con una brusquedad casi violenta. No había llorado en años. No desde aquella noche. Ver esa debilidad en sí misma la enfurecía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué revivir el dolor que tan cuidadosamente había enterrado? Se recompuso, la máscara de indiferencia regresando a su lugar. El resto del día transcurrió de forma inusual. Naruko bajó a desayunar en silencio. Menma, Mito, Minato y Kushina estaban ya sentados. La conversación fluía torpemente entre ellos, pero Naruko no intentó molestar a nadie. No hubo chistes de doble sentido para Minato o Kushina, ni insinuaciones a Menma, ni toqueteos a Mito. Simplemente comió su comida, la mirada perdida en su plato. Cuando Minato o Kushina intentaban hacerle una pregunta, un simple ¿dormiste bien, Naruko? ¿O qué quieres hacer hoy? Ella respondía con monosílabos o frases cortas. Sí, no, nada. Su voz era apenas un murmullo, carente de la burla habitual, como si no quisiera hablar más de lo necesario, guardando la poca energía que le quedaba para sí misma, quizás, para evitar que las grietas en su fachada se volvieran más grandes. La atmósfera en la mesa era extraña. Los demás la miraban con preocupación, notando el cambio drástico en su comportamiento, pero sin atreverse a preguntar. El silencio de Naruko, hoy, era más pesado que cualquiera de sus provocaciones anteriores. Las semanas siguientes en la Academia Ninja transcurrieron con una monotonía que Naruko encontraba casi insoportable. Los días se mezclaban en una niebla de lecciones aburridas y rostros indiferentes. La pesadilla de Ikari se repetía cada noche, un tormento silencioso que la dejaba agotada, sus ojos lila a menudo con ojeras apenas disimuladas. En el aula, Naruko se sentaba en su pupitre, la cabeza apoyada en la mano, sus ojos fijos en la pizarra sin realmente ver nada. Su actitud era de una cansada indiferencia. Observaba a sus compañeros, a los profesores, a todo el mundo, como si fueran actores en una obra de teatro que no le interesaba. La energía que solía invertir en sus bromas y provocaciones se había desvanecido, reemplazada por una apatía profunda. A su lado, Menma y Mito también comenzaban a sentir el peso del aburrimiento de las lecciones teóricas. Eran niños activos, acostumbrados al entrenamiento físico y a la emoción de los jutsus.
Mientras Iruka-sensei explicaba la historia de los clanes o los principios básicos del chakra, sus miradas se cruzaban. Cuando Iruka-sensei se volteaba para escribir en la pizarra, o se distraía con alguna pregunta de otro estudiante, Menma y Mito aprovechaban para hablar en voz baja con los herederos de los clanes cercanos. Menma solía charlar con Shikamaru sobre estrategias de shogi, o con Kiba sobre sus perros ninja. Mito, más reservada, intercambiaba silenciosas sonrisas con Hinata, o discutía sobre las flores con Ino. Eran pequeños momentos de conexión, de camaradería infantil que Naruto observaba sin emoción, como si fueran de otro mundo. Hasta que, inevitablemente, Iruka-sensei los descubría. Menma. Mito. Atención aquí. Su voz retumbaba en el aula. Los dos hermanos se encogían, susurrando disculpas. Luego venía el sermón, una reprimenda sobre la importancia de la concentración y el respeto en el aula. Naruto, al verlos, a veces soltaba un resoplido apenas audible, una pequeña burla que pasaba desapercibida para el profesor, pero no para sus hermanos. Naruto siguió igual por unas semanas. La pesadilla de Ikari era un ciclo inquebrantable, y cada mañana la encontraba un poco más vacía. Su indiferencia se había solidificado en una barrera impenetrable. En la academia, su rendimiento seguía siendo impecable en las pruebas prácticas, pero en las teóricas apenas hacía el esfuerzo mínimo para aprobar. No buscaba destacar, ni fallar. Solo quería que el tiempo pasara. Las insinuaciones a Menma y los toqueteos a Mito habían disminuido drásticamente, reemplazados por un silencio inquietante. Su familia, en casa, la observaba con una preocupación creciente, sin saber cómo romper el muro que ella había construido a su alrededor. Las semanas de apatía se extendieron, y la familia Namikaze Uzumaki sentía el peso del muro inquebrantable de Naruto. Una tarde, con el sol teñiendo el cielo de naranjas y púrpuras, Mito y Menma decidieron llevar a Naruto a la cima del monumento Hokage. La vista de Konoha, extendiéndose bajo el manto crepuscular, era impresionante, pero Naruto la observaba con la misma indiferencia con la que miraba una pared en blanco. Naruto-ne-chan, comenzó Mito, su voz suave y llena de incertidumbre, queremos hablar contigo. Naruto no respondió, sus ojos lilas fijos en el horizonte. Menma, con más audacia, dio un paso al frente. No nos hablas. No sonríes. ¿Por qué crees que volvimos a la aldea? ¿Por qué crees que te buscamos? Naruto soltó un resoplido sin humor. No lo sé. No me importa. Su voz era un eco distante, casi sin vida. Supongo que sus padres querían reparar a su pequeño monstruo. Las palabras hirieron a Menma y Mito. Mito se sentó junto a ella, sus ojos grandes y serios. No es por eso, Naruto-ne-chan. Nunca fue por eso. Nosotros, queríamos conocerte. Un año antes de su llegada a Konoha, en una casa lejos de la aldea, Menma y Mito, de unos 9 años, jugueteaban entre las cosas de sus padres. Era un día de lluvia, y el aburrimiento los había llevado a explorar los viejos baúles de Minato y Kushina. Entre ropa y documentos, sus manos curiosas tropezaron con unos papeles amarillentos. Mito, siempre la más ordenada, encontró un certificado de nacimiento. Mira, Menma, aquí dice que yo nací el 10 de octubre, y que soy la menor. Menma tomó otro papel. Y aquí dice que yo también nací el 10 de octubre, pero, dice que soy el segundo. La palabra segundo los hizo fruncir el ceño. Si Mito era la menor y él el segundo, ¿quién era el primero? La curiosidad infantil los impulsó a seguir buscando. Revolvieron más documentos hasta que, en el fondo de una caja sellada con un jutsu de protección que se había debilitado con el tiempo, encontraron un viejo álbum de fotos y un diario. En el diario, Kushina había escrito sobre el nacimiento de sus 3 hijos. Y en el álbum, entre fotos de un Menma y Mito bebés, había una foto de una bebé rubia de ojos azules, junto a un nombre. Naruto Uzumaki. Naruto, la hermana mayor, susurró Menma, la revelación era un torbellino en sus jóvenes mentes. Las entradas del diario hablaban de una niña brillante y alegre, nacida minutos antes que él, pero que había desaparecido de sus vidas de forma abrupta, sin explicación. Hablaban de un secreto que sus padres guardaban con dolor. Durante minutos, los dos niños se miraron, asimilando la verdad. No eran 2, eran 3. Tenían una hermana mayor. Una hermana que nunca habían conocido. Una punzada de tristeza y anhelo se instaló en sus pequeños corazones. Cuando Minato y Kushina regresaron a casa ese día, se encontraron con sus hijos con los ojos llenos de preguntas. ¿Quién es Naruto? Preguntó Menma, sosteniendo la foto de la bebé rubia. La expresión de sus padres cambió, el dolor y la sorpresa cruzaron sus rostros.
No tuvieron más opción que contarles la verdad que habían guardado para protegerlos. Hablaron de la noche del Kyuubi, del sello y de la protección de Naruko, que se había convertido en un abandono. La revelación fue dolorosa, pero una vez que Menma y Mito supieron la verdad, hubo un solo deseo que los impulsó. Queremos conocerla, dijo Mito, sus ojos brillando con lágrimas. Queremos que Naruko vuelva a casa. Fue su insistencia, su inquebrantable deseo de conocer a su hermana mayor, lo que finalmente impulsó a Minato y Kushina a tomar la difícil decisión de regresar a Konoha, a buscar a Naruko, a intentar, contra todo pronóstico, reconstruir su familia. El recuerdo del flashback de Mito terminó. Naruko, sentada en la cima del monumento, sintió algo. Un pequeño temblor en lo profundo de ella, una fisura en el muro que había construido. Algo que se asemejaba a la calidez, a la conexión. La idea de que ellos, sus hermanos, la hubieran querido buscar, por el simple hecho de ser su hermana, sin un objetivo de repararla o controlarla, era una verdad que su mente no quería procesar. Pero entonces, como una reacción instintiva al sentir esa extraña emoción, un gran dolor, agudo y punzante, se disparó en su corazón. Era el dolor de la pérdida, de la traición, de la Ikari que ya no estaba, de la niña que había sido asesinada una y otra vez en sus pesadillas. La calidez era una amenaza, una apertura al sufrimiento que había jurado no volver a sentir. Sin una palabra, Naruto se puso de pie bruscamente. ¡No! Gritó, una palabra cargada de agonía. El miedo a sentir, el miedo a la esperanza, la consumió. Salió corriendo, descendiendo por el monumento Hokage como una flecha, la imagen de Ikari, y ahora la de Menma y Mito, persiguiéndola. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba escapar de ese dolor, de esa punzada de algo parecido a la vida. Su mente estaba en blanco, impulsada por el pánico emocional. Corrió por las calles de Konoha, sin ver a dónde se dirigía, el paisaje borroso por las lágrimas que, para su horror, volvían a asomar en sus ojos. Sin darse cuenta, su carrera desesperada la llevó a las afueras de la aldea, y su cuerpo, casi por instinto, la guió hacia el lugar más peligroso de Konoha, un lugar donde nadie iría por voluntad propia si no estaba buscando la muerte. El bosque de la muerte. Se zambulló en la densa vegetación, buscando refugio en la oscuridad y el peligro, una extensión de su propio vacío interior.